Bienvenido a Palabra de Restauración. Escucha esta prédica que edificará tu vida. En el capítulo 7 dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. El resto, mi hermano, estaban excluidos de la gloria de Dios. Pero estando en ese caos de la humanidad, en una relación con Dios, en ese caos, Dios fijó su mirada en alguien que no se había inclinado a la maldad. Su casa no estaba inclinada a la maldad como los otros seres humanos sobre la tierra. Y llama a Noé y le da un destino. Y Noé empieza a caminar en obediencia. Y esa obediencia lo llevó a que hoy en día todavía se recuerde a través de la Escritura como ejemplo de muchas cosas que hoy en día podemos ver. Recordemos que la palabra de Dios lo nombra, el mismo Jesucristo lo nombra diciendo así como en los días de Noé, ¿verdad? Pero también el autor de Hebreos, ahorita vamos a ver que también aquel hombre por obediencia a Dios, por entender el propósito de su vida, marca una huella que va dejando en generación. Dice el versículo 13 y 14, nos dice el llamado y el propósito. Amén. El llamado y el propósito. Dice el versículo, en los 3 versículos que leímos encontramos el llamado y el propósito, pero encontramos también la acción y la obediencia. Encontramos la fe, cómo empieza a obrar. Y en el capítulo 7 y el versículo 1 dice lo siguiente: dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa al arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ahora, podemos pensar, eso fue la generación de Noé. Eso hace tantos siglos, y por qué no decir miles de años, unos 4,000 años aproximadamente. ¿Para qué traerlo? ¿Para qué contar la historia? Pero dice en esta generación. Y es importante tener en cuenta eso, que nosotros estamos aquí hoy escuchando este mensaje, porque en esta generación Dios todavía tiene propósitos y planes con cada uno de nosotros. Amén. Y si nosotros no aprendemos a entender esa voz de que aún estoy aquí y que aún Dios permitió que naciese, es porque tiene un propósito conmigo y me quiere dar un destino, me quiere dar un propósito en la vida, a lo cual yo debo obedecerle fielmente. Y de esa manera, hombres y mujeres desarrollarán una fe fortalecida, porque hoy en día, mis amados, la gente quiere alcanzar éxitos, la gente quiere alcanzar cosas, pero sin entender el propósito de Dios en sus vidas. Cuando no tenemos claro eso, mayormente el propósito mayormente de hoy en día, y yo creo que de todas las generaciones, es primero salvarnos, que alcancemos esa salvación. Por encima de cualquier cosa y logro que tengamos en la tierra, debemos de saber el propósito de Jesucristo en la cruz del Calvario, mi hermano, que murió por nosotros, no para tener éxito en la tierra, sino finalmente para alcanzar esa salvación que estaba lejos de nosotros, aún los gentiles. El pueblo gentil, más que el pueblo de Israel, estábamos desamparados, sin esa misericordia, sin esa gracia. Pero a través de Jesucristo, mis amados, podemos entender el propósito número 1 de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso Jesucristo dijo: he acabado la obra que me dices que hiciera. Tenía claro cuál era el propósito de él, venir a la tierra. Pero cuando estaba allí muriendo, entendió, le dijo al Señor, o nos dijo, o dejó escrito:
he acabado la obra que me diste que hiciese. Qué bueno eso, mis amados. Jesucristo tuvo dificultades para cumplir ese propósito en la tierra. Creo que desde antes de nacer ya tenía problemas, porque recuerde cuántos niños al nacer, más o menos para la época de Jesús, murieron. Recordemos que el ángel le dijo: toma a tu mujer y a tu hijo y huye a Egipto, váyanse, porque los van a matar. Servir al evangelio, servir a Cristo, nunca ha sido fácil, mis amados. Pero cuando agarrados de la mano de Dios, tampoco será difícil cuando entendemos el propósito en la vida. Y esto, mi hermano, cuando nos agarramos sin importar las consecuencias, sin importar, mi hermano, los resultados, sin importar aquello que puede acontecer, como dice por ahí, los agajes del oficio, entendemos que tienes fe. Entendemos que es un hombre y una mujer de fe cuando nada ni nadie te separará del amor de Cristo. Pero si no entendemos esto, mi hermano, sencillamente reducimos, mi hermano, la vida espiritual a lo mejor a congregarnos un domingo y punto. No sería más. No, yo estoy cumpliendo con la orden de Dios. Yo voy a culto. Y de pronto ni oramos, de pronto ni hacemos lo que tenemos que hacer. Y nos reducimos la vida espiritual, la relación con Dios, solamente a congregarnos un día a la semana. En esto no responder. Yo sé que no vamos a responder un amén por eso, amén. Tranquilos. Pero mire lo que dice Hebreos 11, como el autor de Hebreos 11:7 trae a colación a Noé. Dice: por la fe Noé condenó cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. ¿Cuáles eran las cosas que no se veían? Y es aquí donde realmente en ocasiones se necesita empezar a caminar, a creer en ese propósito de Dios cuando no vemos las cosas. Era que en esa época no llovía. En esa época no caían los aguaceros como hoy en día los vemos. En esa vez dice la palabra que el vapor de la tierra subía y regaba toda la tierra. Y mandara Dios a hacer un arca en un lugar alto de una longitud a lo largo de 300 codos, de ancho 50, de alto 30. Eso es una embarcación la tremenda, ¿verdad? Y ahora no la hace de un día para otro. Dice que más o menos duraron 120 años haciendo esa arca. ¿Cuánta gente le criticaría? ¿Cuánta gente murmuraría? Decirle: usted está loco. No, ¿y para qué hace eso? No, es que están haciendo un arca porque va a caer un diluvio. Eso está loco. ¿Un diluvio de qué si nunca se ha visto un diluvio? A lo mejor así también es la venida del Señor. Dice que así como en los días de Noé. Por eso hay muchas cosas, mis amados, que tratarán de distraernos, que tratarán de no apropiarnos de ese propósito de Dios en nuestras vidas. Nos harán menguar, nos quieren paralizar las circunstancias. Pero yo vengo a decirle en esta mañana, mis amados, que no te dejes amedrantar por la circunstancia. Ninguno de los personajes en este capítulo 11 de Hebreos nunca les tocó fácil. Jamás les tocó fácil. No fue que Dios los llamó y que Dios hizo todo tan fácil. No fue lo contrario, mis amados. Fue difícil para ellos poder llevar un propósito en sus vidas de parte de Dios. Por eso, mis amados, no es fácil enfrentarse a situaciones, a críticas, a murmuraciones. No va a ser fácil. Pero si usted es una persona, mis amados, que creen en el Dios Todopoderoso, que tienen que rendirle cuentas a Dios un día, mi hermano, cerrarán sus oídos a lo externo y se
concentrarán en el propósito de Dios. Se concentrarán en el propósito de Dios, que Dios hará lo que tiene que hacer para glorificarse en su vida. Dice, por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Yo quiero que vayas teniendo en cuenta eso. Con temor preparó el arca. ¿Qué se necesita hoy en día en la humanidad? Que vuelva ese temor de Dios a nuestros corazones para prepararse ese corazón, esa vida, para que Dios la pueda usar. Y el temor no es que la iglesia, de pronto, escúchame esto, porque en ocasiones dice, bueno, pero yo tengo temor de Dios. No peco, no robo, no, esa es otra cosa. Eso ya se dejó en el pasado. Pero el temor a Dios, dice, con temor preparó el arca. Es, mi hermano, con temor poder obedecer a su palabra. Con reverencia poder obedecer lo que Dios quiere hacer en su vida, porque todo lo que nosotros hagamos, ahí siempre va a haber una manifestación de Dios cuando nosotros le obedecemos a Dios. Dios se va a glorificar en su vida porque marcará un antes y un después. Y por fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Ahora váyase al libro de Génesis, ahí mismo en el capítulo 12. Y vamos a ver unos 3 ejemplos, mi hermano, que el Nuevo Testamento, no los voy a llevar a todos, pero sí a unos 3, mis hermanos, acerca de lo que son unos 3 personajes que tienen que ver que se marcaron en el libro de Hebreos. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Oiga, eso es tremendo. Un llamado para Abraham a que deje su casa, a que deje su familia, a una tierra que Dios quiere mostrarle y sacarlo de un lugar y llevarlo a otro. Pero mira lo que quiero irle diciendo. Chévere que Dios nos llame y nosotros nos vayamos con seguridad, pero no olvidemos que ese Abraham que marcó unas generaciones y marcó una nación, hizo tantas cosas, también se equivocó. Porque a veces creemos, mis amados, que no arranco a servirle al Señor por mis debilidades, porque de pronto le fallo a Dios. Y es una grave equivocación, porque aún en las equivocaciones Dios se glorifica. Recordemos que en una ocasión se fue a Egipto, cuando Dios no le dijo que se fuera a Egipto. Negó a su esposa, se acostó con Agar. Hubieron varios desaciertos en la vida de Abraham. Pero sin embargo, a veces creemos que servirle al Señor es una vida tan inmaculada que no nos equivocamos. Claro que nos vamos a equivocar, iglesia. Vamos a tener temores. Vamos a tener pero eso no quiere decir que Dios no se va a glorificar o que Dios se va a desechar por el camino. Es más, Dios sabe cuántas veces te vas a equivocar en ese llamado y en ese propósito que tiene con tu vida. Dios sabe cuántas veces. Es más, te vas a ver que te vas a equivocar aún sin haberte equivocado. Dios lo sabe ya todo. Porque Dios no es solo del presente. Hay mucha gente, mi hermano, como decía Sammy ahorita, que acerca de que la gente vive más en el pasado. Y recuerda y vive más en el pasado que en el presente. Y si vivimos en un pasado y lo tenemos en el presente, ¿cómo nos daremos cuenta del futuro? Que ese sí es un poco complicado. Pero sabemos que si estamos en Dios, las cosas son diferentes. Y haré de ti una nación grande, versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. O sea, todo lo que Dios marca en una persona, cuando Dios marca a una persona, lo llama, no importa lo que pueda pasar. Nadie puede quitar el propósito de Dios.
en esa vida, pero necesitamos entenderla. Es una relación entre Dios y cada individuo, porque Abraham había podido decir, lo siento, Señor, yo no me voy a ir de mi tierra. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. ¿En qué estaba bendiciendo Dios a todas las familias de la tierra, en lo cual hoy soy heredero de esa bendición? Que a través de Cristo, a través de la obediencia a Jesucristo, mi hermano iba a poder creer en Dios, poder avanzar hacia esa salvación, y a través de Cristo, mi hermano, soy heredero de esa bendición, la fe, porque es la fe la que resalta ahí. De otra manera, no hubiera sido heredero de esa bendición, alcanzar esa bendición a través de Jesucristo, que vino a rectificar esa bendición en toda por eso dijo Jesucristo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ya no es solamente con la familia ni la nación, sino a todas las naciones. Note lo que dice acá a Abraham. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. O sea, en otras palabras, para la edad que tenía Abraham no era joven. Y muchos decimos, no, algunos pensarán y dicen, no, cuando yo sea viejo le sirvo al Señor. Y los viejos dirán, yo ya quemé mi juventud, ya para qué, sí o no. Y siempre la gente está buscando pretextos de tener un tiempo para servirle al Señor. Y si vemos, hubieron niños que aún le sirvieron al Señor. Recordemos de un rey que tenía 8 años, si no estoy equivocado era Usías, creo que sí, que le empezó a servir a la edad de 8 años. Y dice la palabra que a pesar de la limitación de su niñez, lo que hizo fue buscar a Dios y ordenó a Israel, mandó tumbar toda la idolatría y hizo que ese niño hizo a que la nación volviese el corazón a Dios. No importa la edad que tengamos, lo importante es entender el propósito y obedecer su palabra. En el libro de Hebreos 11:8, miren lo que dice. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué? 8. Vuélvanlo a leer todos a ver qué dice ahí. A veces necesitamos que Dios nos dé como los planos para poder hacer algo. A veces creemos, cuando empecé a dar pasos acerca del ministerio, era difícil y nunca ha sido fácil. Sí, nunca ha sido fácil. Cargar una familia y arrancar. Y me sucedieron cosas en la vida. A pesar de que muchas veces dudamos, en ocasiones quisimos ayudarle a Dios, y uno cree que Dios tiene que darle todo de antemano para servirle. Entonces, si esperamos de que nos dé un plano, de que todo esté previsto antes de empezar, créame que lo que les voy a decir, nunca seríamos una iglesia de fe. Porque si tenemos que tenerlo todo para poder arrancar a hacer las cosas, entonces no sería fe. Porque dijo Pablo, pues, ¿para qué pedir si ya si lo estoy viendo, ¿para qué pedirlo? ¿Verdad? ¿Para qué creerlo? Si ya lo tengo ante mis ojos. Más bien es orar por lo que no vemos, porque esa es la fe. Hacer cosas en fe que aún no vemos, como le dijo a Noé. Habían cosas que aún no se veían. Pero miren lo que dice. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir
al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esto es importante, mis amados, poder entender los propósitos de Dios al saber que Dios tiene. Ese sí conoce a dónde tenemos que llegar. Ese sí conoce lo que debe suceder en el camino o mientras que le servimos al Señor. Miremos otro ejemplo. Éxodo 14, versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temas, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Todos recordamos cuando estaban allí, mi hermano, aún detrás de ellos, el desierto y los enemigos, y de frente de ellos, el mar, encerrados. Es más atrás dice que le dieron aviso a Faraón diciendo, están encerrados en medio del desierto y el mar, ahí los cogemos. Lo que quiero que denoten es esto, que en ocasiones nos sentimos acorralados pensando que no tenemos una salida en una circunstancia. Pero es tan hermoso poder ver que cuando nuestras dudas, nuestros ojos naturales, las circunstancias nos encierran, ahí es realmente donde vemos de qué, en quién hemos creído. Porque ahí es donde Dios se glorifica. Ahí donde estaban, todo el pueblo le estaba diciendo a Moisés, Moisés, ¿para qué nos trajiste? Para que muriésemos acá. Y empezó el problema. Y se dice que Moisés a lo mejor estaba mirando y llorando diciendo, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Yo qué les voy a decir al pueblo? Y el Señor le dice, dile al pueblo que marche. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mire, creer en Dios no quiere decir que no tengamos problemas o dificultades. Creer en Dios no quiere decir que no pasemos unas circunstancias oscuras. Pero la gente quiere decir, yo soy una persona de fe, yo sí tengo fe en Dios. La gente quiere alardear, decir que es un hombre o una mujer o una iglesia de fe sin dificultades. Mire, sin dificultades todo el mundo tiene fe. Sin dificultades, sin circunstancias, sin momentos difíciles, todo el mundo cree que tiene fe. Pero la fe, mi hermano, no es otra cosa sino para enfrentar momentos difíciles. La fe se manifiesta en los momentos más oscuros de la vida. La fe se activa en nosotros o comprobaremos si realmente hemos creído en Dios en los momentos peligrosos, en los momentos difíciles, en el momento de abandono, en los momentos de enfermedad, en los momentos de escasez. Ahí es donde comprobaremos si realmente hemos creído en Dios o no. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Bueno, pero la circunstancia es, una cosa habla la circunstancia y otra cosa es lo que habla la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que ¿qué? Que marchen, que obedezcan, que empiecen a atravesar ese mar. Hebreos 11:29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo y fueron ahogados. Amados, este es el Dios que tenemos. Ese Dios que abre las circunstancias, los mar de las dudas, el mar de las circunstancias. Ese Dios tenemos. Y mira, y te voy a decir algo. El autor de Hebreos no lo trajo por recordar todas estas cosas. El autor de Hebreos no lo trajo porque se le vino a la cabeza escribir un poco de cosas.
El autor de Hebreos lo trajo, mi hermano, porque sabía que iba a haber un Dios todopoderoso con un propósito en la tierra todavía y que habrían hombres y mujeres, mayormente la iglesia, que se enfrentaría a circunstancias difíciles. Es más, el autor de Hebreos empezó a escribir esta carta, mi hermano, cuando la iglesia estaba siendo perseguida, cuando la iglesia estaba empezando a formarse, a crecer, a pasar fronteras, mi hermano, a enfrentarse a persecuciones, a circunstancias. Y les estaba diciendo en otras palabras, el Dios que estuvo con Abraham, Isaac y Jacob estará con vosotros también. Pero se necesita entender el propósito de Dios en cada una de nuestras vidas, obedecerle para que la fe pueda andar. Porque si no, de lo contrario, difícilmente andaremos. Lucas capítulo 17, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzando la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mire, créame que ellos dijeron: bueno, si vamos de los sacerdotes, no nos dejan entrar, porque allá no entraban leprosos. Pero tenían una lepra. ¿Qué fue lo que primero se manifestó en ellos? La obediencia. Porque ellos pidieron misericordia. ¿Los había podido sanar ahí? Claro que sí. Pero Jesús quería otra cosa. A veces el Señor nos dice cosas que nosotros, ¿verdad? La gente podrá decir: bueno, pero ¿por qué el Señor no lo hace así más sencillo? Porque es Dios quien lo quiere hacer. A veces queremos que Dios haga con nuestras vidas cosas y aún se las especificamos al Señor como las queremos. Sin embargo, le decimos: Señor, haz tu voluntad. ¿Por qué no lo sanó ahí a los 10? Había podido decirle: hijos, por tu fe, sean sanos. Sin necesidad de enviarlo donde los sacerdotes, sabiendo que los sacerdotes no iban a hacer nada por él, por ellos. Pero sin embargo, los puso a caminar en fe, creyéndole los sacerdotes. Pero dice: entonces mientras que iban de camino, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió a glorificando a Dios a gran voz. Note lo que dice. Entonces uno fue, mientras que iba, vio que había sido sano y se devolvió a Jesús glorificando a Dios a grandes voces, a gran voz. Y se postró se postró rostro en tierra a sus pies, dándole las gracias. Y este era samaritano. Aquí hay un problema, ¿verdad? No me quiero meter ahí, pero el solo hecho es que el hombre que era samaritano ya tiene su mal, ¿verdad? Porque recordemos que entre judíos y samaritanos no se trataban. ¿Por qué? Porque era que los judíos se creían más santos que los samaritanos. Por alguna circunstancia, bueno, no sé si usted lo sepa, pero bueno, pronto en otra ocasión lo tratamos. Respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y este es un grave problema. Porque mucha gente, cuando viene a los pies de Jesús y consigue el milagro, se va. Mucha gente encuentra respuestas. Por eso dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos.
Hay gente que va, mi hermano, y recibe lo que... Y como Dios es grande en misericordia, lo puede hacer. Pero note que de 10 volvió 1. Si vemos, el 10%. Si hubieran sido 100, de pronto vuelven 10. ¿Sí o no? Pero de 10 volvió 1. Diría uno, qué tristeza, ¿no? O se desmoraliza uno, porque imagine, de 10 volver 1. Recordemos que Jesús, cuando él predicaba, multitudes lo seguían. Recordemos los panes. Pero en el día del aposento, ¿cuántos habían? 120. De los tantos que seguían a Jesús. Y siempre ha sido así, mis amados. Siempre ha sido así. No todo el que llega a una iglesia se queda. No todo el que va a una iglesia con un propósito se queda. Algunos van por alguna cosa, otros van por otra, la consiguen. Otros se van porque creen que no la han conseguido. Todo funciona así. Pero hay un remanente que siempre va a permanecer. Y es ahí donde realmente caduca todo. Es ahí donde realmente es donde debemos entender si estoy en lo correcto o qué ha pasado en mi vida. Respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este samaritano. Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Es ahí donde realmente debemos entender que la fe, la obediencia primero, se manifestó la obediencia porque dijo, ve a los sacerdotes, ellos fueron, pero ellos además, la fe, yendo de camino, fueron limpiados. Pero esa fe lo hizo volver a Cristo, a darle gloria a Dios. Si una fe no puede darle la gloria a Dios, si no regresa siempre a darle gloria a Dios, si no está en conexión siempre con Dios, no es una fe. Es una religión. Porque dice, levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Y no solamente habla de la sanidad del cuerpo, como le fue a la mujer del flujo de sangre, como le fue a Mardoqueo y le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Nunca le dijo, tu fe te ha sanado, sino le dijo, tu fe te ha salvado. En una ocasión Jesús llegó y le dijo a un hombre que tenía una mano seca. Dice que tenía una mano seca, una mano paralítico. Y le dijo, extiende tu mano. ¿Lo llamó a qué? A que obedeciera, a que le creyera. ¿Y el hombre qué hizo? Sencillamente dijo, extendió la mano. Y le dijeron, bueno, ¿acaso no puede? Hay 6 días para que la gente sea sana. ¿Por qué no es sano en 6 días? Porque a la gente muchas veces le importa más el protocolo, la religión, que creerle al Dios de los cielos. La gente a veces se enfrasca, mi hermano, en cosas que no se puede salir de lo normal pero a Dios hay que actuar en fe. Para irles terminando, Hechos 5, 28. Lo que les voy a leer, cuando los discípulos empezaron a ver la gloria de Dios, a predicar el evangelio, por esta causa tuvieron problemas. Si usted va al comienzo, a los primeros versículos, usted ve que tuvieron presos. Pedro y Juan tuvieron presos. Diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñasen ese nombre.
Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mis amados, cualquier cosa que suceda en contra de la fe, que quiera paralizar su fe, número uno. Número dos, su relación con Dios. Es mejor obedecer a Dios antes que a cualquier circunstancia. Antes de botar la toalla, debes entender que es mejor obedecer a Dios antes de cualquier cosa que pueda apartarlo de Dios. No era fácil en aquellos hombres, mi hermano, enfrentarse a la cárcel, y dice la palabra que lo sacaron y le dijeron, había un hombre, se me escapa el nombre, y dice que los mandó que los sacaran. Que los mandó que los sacaran y les dijo: venga, quédanos solo y miremos, analicemos esta situación. Dijo: mira, antes de esto se levantó fulano, dijo que ser alguien y mucha gente caminó detrás de ellos. Antes de esto se levantó otro, dijo: pero si estos hombres no han de ser nada, ellos solos se acaba eso. Pero no sea que estemos luchando contra Dios. Piédenlos. Entonces dijeron: bueno, éntrenlos. ¿Y sabe qué hicieron? Los azotaron. Les dieron durísimo. Creo que era un azote o una vara para que los azotaron. Y ellos salieron amargados hasta la coronilla. Salieron renegando. ¿Sabe qué salieron haciendo? Salieron felices de que hayan sido azotados por predicar la palabra del Señor. En ocasiones no importa cuántas cosas nos toque, lo importante es saber que usted tiene un propósito en Dios y que nada ni nadie lo podrá separar de ese propósito. Amén. Porque el día en que usted desista de eso, su fe ha sido golpeada y derribada. Pero si te hace permanecer a pesar de las circunstancias, no importa si tienes que llorar en un rincón solo, levántate, ve, llora, pero levántate, seca y camina en seguridad. Porque las lágrimas delante del Señor te hacen fuerte. Postrarse delante de Dios a decirle lo cuánto te está doliendo, de ahí sales fuerte. Eso no te hace menos ni débil. Por lo contrario, te hace fuerte. Porque los hombres de Dios, los que marcaron la historia, los que han marcado un antes y un después, los que fueron escritos en el libro de Hebreos, se forjaron en la dificultad. Ahí se nombra también a Esther, a David, y ¿qué decimos? Dice: y muchos tantos que no acabaría rápido de escribirlos, de nombrarlos, no es que dice el autor. Pero todos aquellos, mi hermano, se forjaron su fe en una circunstancia difícil. Dice: apagaron fuegos, sacaron fuerza. ¿De dónde? Lo más tremendo es que a veces describimos mal las cosas, pero dice: y sacaron fuerzas de la debilidad. Note que de lo que no es, de lo vil y lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Cuando estés pasando por momentos difíciles, de ahí puedes sacar grandes cosas en tu vida, porque de la debilidad sacaron fuerzas. ¿Por qué? Porque en ese momento se decide confiar en el Dios Todopoderoso. Amén. ¿Por dónde estás pasando? Yo espero que
esta palabra deje una semilla en su corazón. Esta palabra pueda caer en buena tierra. Porque la palabra del Señor dice, una parte cayó en buena tierra. Cada uno de ustedes ojalá sea buena tierra para que nada te paralice el día de mañana, sino que usted pueda creer de que Dios te tiene para grandes cosas, para glorificarse en su vida. Mire, se podrá apartar el mundo, se podrá apartar quien sea, pero algo es que usted, si está realmente entendiendo, nunca se apartará del amor de Cristo ni la fe en Cristo Jesús. Porque Pablo dice, he aprendido a conformarme cualquiera sea mi situación. Y no es conformarse en decir, bueno, yo me conformé con lo que me toca. No. Lo que Pablo está diciendo es, nada me hará retroceder cualquiera sea mi situación. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando necesitamos fortaleza es porque estamos débiles. Si estamos débiles es donde podemos sacar la fuerza de la debilidad. Así que les invito a que se coloque sobre sus pies en esta mañana.